Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Educasalud. Como siempre, os deseamos lo mejor. En el vídeo de hoy vamos a analizar la cuarta ley de la curación de los alimentos. Nuestros alimentos deben de ser 80% alcalinos y un 20% ácidos. Pero la pregunta que nos surge es ¿por qué en esa proporción? Otra pregunta, ¿cuáles son los alimentos alcalinos y los alimentos ácidos y por qué se les llama así? No te pierdas el siguiente vídeo. Analicemos en primer lugar la razón de esta cuarta ley. Y es que descubrimos que el 80% de los nutrientes de nuestra sangre son alcalinos y un 20% son ácidos. Para conservar la sangre como debe de ser saludable, 6 verduras y 2 frutas compondrían ese 80% de alimentos alcalinos que necesitamos, mientras que una proteína y un almidón serían el 20% de alimentos ácidos. Profundicemos un poquito más en las razones para observar esta ley. La clave de esta ley está en el mantenimiento de un pH sanguíneo que esté más o menos alrededor del 7,38 o 7,40, es decir, ligeramente alcalino. Como sabemos, el torrente sanguíneo tiene que nutrir y oxigenar todos nuestros tejidos y órganos, pero otra de sus funciones es recoger todos los desechos o residuos tóxicos que el propio metabolismo celular origina y después pasar por diferentes órganos que depuren esos residuos. Entre estos órganos están el hígado, los riñones y los pulmones. Si nuestra alimentación no es la adecuada, debido a no seguir las anteriores 3 leyes de Bernard Jensen sobre la nutrición y la curación, entonces, poco a poco y de forma silenciosa pero malévola, nuestros tejidos y órganos y sangre se acidificarán por un exceso de estas toxinas ácidas. Recordad que la sangre no es más que un reflejo de nuestros tejidos, y si tiene un pH ligeramente ácido es porque nuestros órganos tienen un pH ácido por las toxinas que se han ido acumulando en ellos. Veamos ahora cómo los alimentos ácidos acidifican la sangre. Mirad, Bernard Jensen nos advierte que la principal razón por la que se acidifica la sangre es por la alimentación. Las proteínas y varios almidones, en su composición nitrógeno y carbono, además de otros elementos, respectivamente, forman ácidos y casi todos los desechos metabólicos del cuerpo son ácidos. De todos es sabido que la mayoría de las personas comen proteínas en exceso, es decir, la carne, el pescado, los huevos, las legumbres, etc. Y como estudiamos ya en la tercera ley, no se debería comer más de una proteína al día para mantener o recuperar la salud. Ese exceso de proteínas en nuestra ingesta diaria es la razón de que el equilibrio ácido-base del organismo se rompa. Entre los hidratos de carbono más ácidos incluimos todas las harinas refinadas, en especial el trigo, y el azúcar blanco, otro de los principales acidificantes orgánicos. Otros factores que acidifican la sangre y que cambian el pH es, por ejemplo, un disgusto, emociones fuertes, pensamientos negativos, estrés emocional, exceso de trabajo o de actividad física, contaminantes externos como el tabaco, las drogas, humos, compuestos químicos, etcétera, etcétera. Todo esto son peligros para nuestra salud y si los combinamos con la mala alimentación, pues ya tenemos el cóctel explosivo y causante de tantas enfermedades crónicas. Sin embargo, recordemos que nuestro organismo hace un esfuerzo por mantener el equilibrio del pH sanguíneo. La sangre no puede bajar mucho de ese pH idóneo de 7,38 más o menos. Si bajara de esa cifra nos moriríamos. Sin embargo, seguimos viviendo y comiendo mal, y el cuerpo sigue adelante. ¿Cómo? Pues para evitar la muerte, si no suministramos al organismo los nutrientes adecuados por medio de la alimentación o de suplementos nutricionales alcalinos, entonces nuestro organismo se buscará la manera de sobrevivir. Y una de esas maneras es robando minerales alcalinos como el calcio, magnesio, potasio, sodio de otras partes del organismo para mantener el equilibrio tan necesario. Es por eso que los huesos y los dientes son la fuente principal de minerales alcalinos, calcio y magnesio, que contribuyen a mantener ese equilibrio perdido. Ahora entendemos por qué hay tantas personas que sufren en la actualidad de problemas osteoarticulares. Es decir, la osteoporosis en realidad, aunque es una enfermedad, pero nos está salvando la vida porque está suministrando minerales alcalinos a la sangre para que haya un equilibrio. Hablemos ahora de la alimentación alcalina y la recuperación de la salud. Recordemos que lo que estamos tratando es una ley de curación, de modo que si estamos enfermos por un exceso de ácidos en nuestro organismo, la clave, como nos dice Jensen, es seguir estas leyes de curación. Debemos cambiar nuestra alimentación y esforzarnos para que por lo menos el 80% sea alcalino. Bien, pues hablemos de cuáles son esos alimentos alcalinos. Pues mirad, por ejemplo, todas las verduras.
Si son de cultivo biológico, pues mucho mejor, porque así evitaremos los nitratos y pesticidas que nos acidifican. El tomate, pues es mejor no tomarlo fuera de temporada, pues es más ácido y en su temporada hay que tomarlo siempre maduro. Y entre las verduras, pues también podemos incluir las algas por su aporte de minerales alcalinos, ya que tienen mucho calcio y oligoelementos. Por supuesto, entre los alimentos alcalinos están todas las frutas, siempre que estén maduras. No nos preocupemos por los cítricos, el limón, la naranja. Al ser digeridos en el estómago, se transforman en sustancias alcalinas. Por supuesto, siempre será mejor tomar las frutas de la temporada y de cosecha reciente y bien maduras. Hay que hacer aquí también una salvedad sobre el tema de los licuados de frutas y verduras. Mirad, otra excelente manera de limpiar nuestro organismo de los ácidos es tomando estos mismos alimentos pero en licuado. Su concentración en minerales alcalinos será superior. Será como una especie de lavado interno que poco a poco irá reduciendo la acumulación de ácidos, por ejemplo, de ácido úrico. Una licuadora en su casa sería uno de los principales electrodomésticos que deberíamos todos de tener y es uno de nuestros mejores amigos. Pero no olvidemos la ley primera de la curación por los alimentos. A la hora de tomar licuados, recuerde, separe las verduras de las frutas. No combinan bien. Solo la manzana y la zanahoria la podrá incluir en cualquier licuado. Por ejemplo, un jugo especial para la acidez sería el siguiente: apio verde, perejil y patata, sobre todo la zona de la piel. Como su sabor no va a ser muy agradable, entonces use zanahorias y manzanas para combinarlo también con estas verduras. Unas observaciones. No olvide que también hay que tomar ácidos, aunque por lo general de estos ya estamos bien servidos, pero si está enfermo, evítelos durante una temporada o lo que le recomiende su profesional de la salud. Y también puede tomar suplementos nutricionales alcalinizantes como un buen megamineral bien equilibrado. Ya hemos dicho que una lista de alimentos alcalinos libres de almidón serían, por ejemplo, todas las verduras. En cuanto a los alimentos alcalinos que sí que tienen almidón, podríamos incluir los plátanos, las patatas, las calabacitas y las calabazas. También hemos hablado de las frutas como alimentos alcalinos y ahora queremos hablar ya por último de las proteínas. ¿Listas de alimentos ácidos con proteínas? Pues todas las carnes: pollo, requesón, pato, pescado, cordero, conejo, pavo, ternera, leche entera, huevos, ganso, cerdo, marisco, etcétera, etcétera, etcétera. La gelatina también. Y por último, la lista de alimentos ácidos que contienen almidón o hidratos de carbono, pues tendríamos todos los frijoles, pan, avellanas, derivados de maíz, harinas, macarrones, mijo, cacahuetes, arroz, cebada, alubias, cereales, galletas, lentejas, mantequilla de cacahuetes, arroz blanco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánta importancia tiene, verdad, darle a nuestro organismo alimentos alcalinos para que las enfermedades no prosperen? En el siguiente vídeo vamos a analizar la quinta ley de curación por medio de los alimentos. Y es que hay que tener variedad en nuestra alimentación. Hay que cambiar de azúcares, de proteínas, de almidones, de verduras y de frutas en la alimentación. Os vamos a enseñar además en ese vídeo qué vitaminas y minerales necesitan nuestros principales órganos. Así que no os lo perdáis y buena salud a todos.